De eso se trata todo este alboroto, esa pequeña cosa. El operador del sensor, un oficial subalterno llamado CLE, nerviosamente ajustó sus placas torácicas. Señor, realmente creo que debería reconsiderar su evaluación. Los humanos Zix. Interrumpió con un gesto despectivo. Su apéndice primario apenas son capaces de viajar en el espacio, primitivos que aprendieron a romper la atmósfera hace menos de 3 siglos. Esa nave es más pequeña que nuestros cruceros ligeros. El enorme puente del acorazado Arsan Swift Vengeance zumbaba con actividad mientras varios miembros de la tripulación intercambiaban miradas preocupadas. La pantalla de vista principal mostraba un punto de luz distante que se hacía cada vez más grande a medida que se acercaba a su grupo de batalla. En realidad, señor CLE. Continuó Mandíbulas haciendo clic rápidamente con ansiedad. Es exactamente por eso que estoy preocupado. Los humanos tienen una reputación. Los ojos compuestos de Zix brillaban de alegría porque son excelentes mascotas. He oído que son bastante entrenables. El puente, las tripulaciones nerviosas parloteaban cada vez más. Varios de ellos habían oído claramente las historias de ser absolutamente loco, señor. Antes de que Zigal pudiera responder, la estación del oficial táctico estalló en una cascada de luces de advertencia. Señor, la nave humana está acelerando. Ahí. La voz del oficial se apagó con incredulidad. ¿Ellos qué? Escupirlo, están acelerando a 47 gravedad, señor sostenido. El puente cayó en silencio. Incluso la arrogancia habitual de Zix vaciló por un momento. Eso es imposible. La integridad estructural, la integridad del casco se mantiene al 100%, señor CLE. Informó que su voz era apenas un susurro. Y señor, están transmitiendo algo en todas las frecuencias, parece ser música. Los sonidos de una antigua grabación de color canela llenaron el puente. Highway to Hell de ACDC o CLE, agregó casi como una ocurrencia de último momento, y han llamado a su barco USS Old My Bear. Captain Jessica Thompson descansaba en su silla de mando a bordo del USS Old My Bear, sus botas apoyadas en una consola que probablemente no debería tener botas apoyadas en ella. La IA de la nave, a la que ella personalmente había llamado Chad, el demonio de asistencia de hardware de combate, estaba manejando la mayor parte del pilotaje real. ¿Cómo están nuestros amigos ahí afuera, Chad?, preguntó tomando un sorbo de su taza de café, y blasonó con el texto: no estoy loco. Soy un capitán de nave espacial humano. La tripulación de la nave Arsana parece estar experimentando una confusión y angustia significativas. El capitán Chad, respondió su voz modulada para sonar como un estereotipo de surfista californiano. El toque personal de Jessica a la programación. Su tráfico de comunicaciones sugiere que tienen problemas para creer nuestras lecturas de aceleración clásica. Jessica sonrió. ¿Siempre se olvidan de los amortiguadores inerciales? ¿Cómo están aguantando nuestros sistemas? Todos los sistemas son nominales, amigo. Quiero decir, capitán, aunque me siento obligado a recordarle que nuestra aceleración actual excede los parámetros de seguridad recomendados en aproximadamente 375%. Sí, pero ¿cuál es el límite estructural real según mis cálculos? La falla estructural total ocurriría a 126 gravedades. Sin embargo, yo debo enfatizar que esto es completamente teórico y por eso tenemos mucho margen de maniobra. Excelente. Jessica se sentó derecha. Su expresión se volvió depredadora. Es hora de mostrarles a estos bichos por qué no te metes con las colonias de la Tierra. Chad enciende las slingas de gravitons. Los sistemas de armas experimentales que RID etiquetó explícitamente no use bajo ninguna circunstancia. Esos son los justos, respondió Chad, y Jessica podría haber jurado que la IA sonaba emocionada. ¿Deberías seguir jugando a CDC o preferirías algo más contemporáneo para nuestro enfoque? Cambiemos un poco, dame. Sabatons. El arte de la guerra realmente hace que la sangre bombee mientras la música cambiaba. La pantalla táctica mostró que el Arsi y el Dread intentaban llevar sus armas a Bear. Sus sistemas de orientación están diseñados para rastrear naves que se mueven a velocidades razonables. Estamos teniendo problemas para adaptarnos al enfoque de espera mis cervezas. Vector. Están cargando su cañón de partículas principal. Chad informó que el tiempo de impacto fue de 15 segundos. Perfecto, eso es justo lo que esperaba. Estaba esperando que la sonrisa de Jessica se ampliara. ¿Recuerdas ese truco que hicimos en el sistema Regel? El que violó 3 leyes diferentes de la física e hizo que la tripulación de la nave científica vulcaniana solicitara el retiro inmediato. Esa es la que, capitán. Me siento obligado a señalar que las posibilidades de ejecutar con éxito esa maniobra a nuestra velocidad actual son aproximadamente, nunca dígame las probabilidades. Chad ejecuta el patrón de ataque Delta YOLO de regreso en el Swift Vengeance IG. El comandante Zix Towl estaba teniendo lo que los humanos reconocerían como un colapso nervioso. ¿Cómo están haciendo esto?, gritaron al ver cómo la nave humana realizaba una serie de maniobras que parecieron convertirla brevemente en un pretzel.
antes de resolverse nuevamente en forma de nave. Las naves no pueden hacer eso, señor. CLE informó. Su voz de manera antinatural, calma el tipo de calma que surge de aceptar que la red ya no tiene sentido. Parecen estar usando sus eslingas de gravitones para doblar brevemente el espacio-tiempo a su alrededor. Eso no es posible, eso ni siquiera es imposible, eso es solo eso está mal. En Yi también están transmitiendo un mensaje, señor texto, solo dice hey bichos miren esto la nave humana desapareció de repente de sus sensores delanteros, cada oficial en el puente revisó frenéticamente sus estaciones tratando de localizar dónde había ido. Los encontraron, el oficial táctico anunció, están directamente sobre nosotros, no detrás de nosotros, no espere. Las mandíbulas del oficial hicieron clic en confusión. De acuerdo con estas lecturas están simultáneamente en 7 ubicaciones diferentes, que OCLE agregó, ahora están transmitiendo la posición de superposición cuántica. Baby Wu Chad, informe de estado. Jessica gritó. Mientras el aguanta mi cerveza se resolvió de nuevo en un solo estado cuántico, todos los sistemas funcionan dentro de parámetros aceptables, capitán, aunque me siento obligado a mencionar que es posible que hayamos creado accidentalmente una pequeña paradoja temporal, nada serio, solo unos pocos segundos de violación de causalidad. Hey, se solucionará solo el universo normalmente lo hace. Jessica revisó su pantalla táctica. ¿Cómo están nuestros amigos? La nave Arsan parece estar intentando retirarse mientras simultáneamente dispara todos armas en direcciones aleatorias. Su parloteo C sugiere que también están presentando protestas formales ante su alto mando sobre, y cito nuevamente, a los humanos rompiendo la realidad o no son divertidos. Supongo que será mejor que terminemos con esto. Jessica hizo crujir sus nudillos. Chad se prepara para ejecutar el final y poner en marcha el vuelo de las Valquirias. Capitán, ¿está seguro de que la última vez que usamos esta combinación particular de maniobras provocó que 3 especies separadas agregaran nuevas festividades religiosas a sus calendarios? Oye, ellos lo empezaron además. Esto será una gran historia para el Bar de Al. Cuando regresemos a la Tierra, el alto comandante Zix Tal se había dado por vencido. Tratando de entender lo que estaban viendo, su poderoso orgullo de la flota, Arian estaba siendo sistemáticamente desmantelado por una nave que estaba tratando las leyes de la física como sugerencias educadas. La voz del señor C había adquirido una cualidad casi de ensueño. ¿Recuerdas cómo preguntaste de qué tenían reputación los humanos? Sí, Cigal respondió débilmente mirando como la nave humana parecía atarse a sí misma en un arco real antes, desenrollándose con suficiente fuerza para enviar ondas a través del espacio-tiempo. Por eso, señor, esta es exactamente la razón por la que la nave humana ahora estaba girando sobre su eje central a una velocidad que debería haberlo destrozado mientras disparaba simultáneamente sus eslingas de gravitones en un patrón que parecía diseñado específicamente para ofender a las matemáticas mismas. Están transmitiendo nuevamente. CLE informó que esta vez es una receta para algo llamado té helado Long Island. Antes de que Zix Towl pudiera procesar esta última absurdidad, la gravedad artificial de su nave de repente se invirtió y luego se volvió de lado y luego comenzó a cambiar de colores que la gravedad no debería poder tener. Informe de estado, exigió Zix, aunque no estaban seguros de querer escucharlo, señor. De alguna manera también han usado sus eslingas de gravitones. Ni siquiera sé cómo describir esto. El oficial táctico hizo una pausa. Las mandíbulas trabajaron en silencio por un momento. Creado un campo localizado donde nuestra nave piensa que es martes. ¿Qué es un martes? No lo sé, señor, pero aparentemente estamos experimentando varios de ellos simultáneamente. Todo bien, Chad. Creo que ya tuvieron suficiente, Jessica anunció mientras observaba cómo la tripulación de los Arsi y los Dreadnoughts intentaba desesperadamente lidiar con la experiencia de varios martes a la vez. Envíeles nuestros términos de rendición, el paquete habitual, transmitiendo ahora. Capitán, términos humanos estándar, retiro inmediato del sector, disculpa formal a las colonias que han acosado. Y una declaración firmada reconociendo que los humanos son, entre comillas, totalmente increíbles y que no se debe meter con ellos. Perfecto, y no olvides adjuntar ese GIF del gato bailarín. Me encanta. La respuesta de la nave Arsana fue inmediata y contenía múltiples variaciones de sí. Por favor, detente y prometemos no volver a dudar de los humanos. Misión cumplida. Jessica se estiró en su silla y fijó un curso hacia la base estelar más cercana. Chad, necesito una bebida. Curso establecido. Capitán, aunque me siento obligado a señalar que las anomalías temporales que creamos tardarán aproximadamente 3 días en resolverse por completo.
Ese es el problema de Jessica. Jessica quiere un martini y una siesta. Hizo una pausa pensativa, aunque tal vez deberíamos pasar por ese cúmulo de estrellas de neutrones en el camino de regreso. Tengo esta gran idea para una nueva maniobra. Capitán, la última vez que tuvo una gran idea acerca de una estrella de neutrones, accidentalmente creamos una nueva forma de materia. Sé que no fue increíble. La mirada en las caras de esos científicos de Psan cuando les mostramos las lecturas. No tiene precio. Mientras el USS Old My Bear se alejaba de la nave Arian completamente traumatizada. Jessica comenzó a tararear junto con la nueva selección musical de Chad. Siempre mira el lado bueno de la vida. Solo otro día en la flota espacial humana. En las semanas siguientes, la historia del encuentro del USS Old My Bear con los Dreadnoughts. Arian se extendió rápidamente por la galaxia. Se unió a la creciente colección de humanos siendo humanos, cuentos que las especies alienígenas les contaban a sus hijos como advertencia sobre él. Peligros de subestimar a los descendientes de la Tierra, los arianos por su parte. Añadieron una nueva regulación a su manual militar: si las naves humanas se acercan, retírate inmediatamente, no intentes entender sus métodos, no hagas preguntas, solo corre. También clasificaron oficialmente todo el sector del espacio de la Tierra bajo una nueva categoría: aquí están los dragones y los humanos, que son peores, y en algún lugar de ese sector a bordo de una nave que realmente no debería poder hacer las cosas que hizo la capitana Jessica Thompson. Ya estaba planeando su próxima aventura para la aceptación diseñada de su compañera de IA. Después de todo, la galaxia era grande, la física era flexible si se lo pedías lo suficientemente amablemente, y los humanos tenían una reputación que mantener. Capítulo 2. Sostén mi cerveza. Otra vez hiciste lo que el almirante Harrison se pellizcó el puente de su nariz, un gesto que se había vuelto cada vez más común desde que Jessica Thompson había sido ascendida a capitán. Técnicamente, Jessica respondió descansando en la silla frente a su escritorio en la base estelar Alpha 7. No creamos una nueva fuerza fundamental de la naturaleza, solo convenció temporalmente a los existentes para que probaran algo nuevo. La oficina del almirante, con su espectacular vista de la nebulosa púrpura que giraba afuera, normalmente sería bastante pacífica. Sin embargo, la paz se había convertido en un bien escaso desde que el USS Old My Bear había hecho su accidentado regreso del encuentro con Arsan y los múltiples martes, un efecto secundario completamente involuntario. Jessica le aseguró con una sonrisa brillante: aunque Chad cree que podríamos haber inventado accidentalmente una nueva forma de matemáticas temporales en el proceso. Los teóricos están bastante emocionados por eso. La voz de Chad emergió del comunicador de Jessica. Para ser precisos, almirante, descubrimos que el tiempo se puede trenzar si doblas el espacio de la manera correcta. Es como la macro, pero con causalidad. El ojo del almirante Harrison se contrajo. El capitán Thompson, mientras yo aprecio su enfoque creativo para la resolución de conflictos, tal vez podríamos enfocarnos en doblar un poco menos la realidad. Soluciones en el futuro, por supuesto, señor, aunque debo mencionar que Chad y yo hemos estado trabajando en esta nueva idea que involucra la superposición cuántica y no la. El almirante levantó una mano. Sea lo que sea, no. Todavía estoy lidiando con el papeleo de su último experimento. ¿Sabía que tuvimos que crear 3 nuevos formularios solo para describir lo que le hizo al espacio-tiempo local? Solo 3. Debemos estar mejorando en la documentación antes de que el almirante pudiera responder. El sistema de comunicaciones de emergencia de su oficina se activó. Un teniente de aspecto acosado apareció en la pantalla. Almirante. Estamos recibiendo llamadas de socorro. De la colonia minera Centu. Están siendo atacados por no. ¿Qué es? Teniente. Es el crack. Sky, señor. Han traído su nueva nave insignia, de la que han estado alardeando. Jessica se animó de inmediato. La supuesta prueba humana. Sí, capitán. Lo están llamando el ejecutor de la realidad. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Jessica. El almirante Harrison reconoció esa sonrisa. Era la misma que había precedido al incidente de los fideos en el sistema Tati. Un Evento que ahora estaba clasificado en un nivel de seguridad que técnicamente no existía. No, dijo. Firmament absolutamente no. Lo que sea que esté pensando capitán Thompson, la respuesta es no, pero señor. Los ojos de Jessica brillaron con un entusiasmo apenas contenido. Literalmente nombraron a su nave ejecutora de la realidad. Prácticamente están rogando que alguien salga y demuestre que la realidad es un marco más flexible.
La última vez que se puso creativo con la realidad, 3 especies diferentes tuvieron que actualizar sus libros de texto de física exactamente, piense en ello como una contribución a la educación científica. Chad intervino: ya he calculado 17 formas diferentes en las que podríamos demostrar teóricamente la naturaleza opcional de la causalidad al CRI capitán, aunque debo señalar que 6 de ellas podrían convertir temporalmente la estrella local en púrpura. El almirante Harrison se desplomó en su silla, conocía esa mirada en los ojos de Jessica, conocía ese tono en la voz de Chad. El universo estaba a punto de volverse extraño de nuevo. Bien, suspiró, pero trate de mantener las anomalías temporales al mínimo. Esta vez el departamento de cronología todavía está tratando de averiguar por qué el martes pasado sigue apareciendo en sus informes como algo que sucedió la semana que viene. Jessica se puso de pie de un salto y se dirigió a la puerta. No se preocupe, señor, resolveremos esto en un santiamén o posiblemente varias veces al mismo tiempo. Ya sabe cómo van estas cosas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el almirante Harrison pudo oírla hablar con entusiasmo de algo con Chad sobre origami cuántico y enseñar física. Para hacer volteretas, abrió el cajón de su escritorio y sacó una botella de whisky añejo que guardaba exactamente para estas ocasiones. Mientras se servía una generosa medida, hizo una nota mental para advertir al departamento de mantenimiento de la realidad que probablemente volverían a trabajar horas extra pronto. A bordo de la loca nave insignia, el comandante supremo Baxter, ejecutor de la realidad, se sentía bastante satisfecho consigo mismo. Su nueva nave incorporaba tecnología de 6 civilizaciones avanzadas diferentes que habían sido diseñadas específicamente para. El notorio desprecio de la humanidad por las leyes físicas, observa, anunció a su tripulación del puente, haciendo un gesto hacia la enorme pantalla de visualización. Mostrando su aproximación a la colonia minera humana, nuestros nuevos estabilizadores de realidad bloqueados cuánticamente aseguran que todo el espacio-tiempo en nuestra vecindad se comporte correctamente. Ninguna nave humana podría posiblemente, señor su oficial de sensores. Interrumpió. Detectamos una nave que se acerca. ¿Es o no? ¿Qué quiere decir o no? Nada puede penetrar nuestro campo de aplicación de la realidad, señor, es el control de... Mi cerveza. Un profundo silencio cayó sobre el puente roto, solo por el sonido de varios miembros de la tripulación que comenzaban a rezar silenciosamente. El del incidente de Arsan Bax, la confianza de Thor vaciló levemente, el que se convirtió el martes en un color. El mismo, señor, y están transmitiendo algo, parece ser. Una receta para algo llamado un blaster de gárgaras pangaláctico, acompañado de... Son esos pingüinos de dibujos animados bailando Bax. Thor enderezó su postura. No importa, nuestros estabilizadores de realidad son infalibles, diseñados por los mejores minas en 6 galaxias que ningún humano podría posiblemente, señor, están acelerando a velocidad de ataque. Y su capitán está solicitando que citemos. Veamos este truco genial que aprendí el fin de semana pasado en el espacio alrededor del ejecutor de la realidad. Las leyes de la física estaban a punto de tener un día muy malo. Oye, Chad, Jessica gritó mientras sostengo mi cerveza. Se acercaba a la nave. Crack, ¿se recuerda eso que hicimos con el entrelazamiento cuántico durante el permiso de Schie? ¿Te refieres a cuando accidentalmente enseñamos a un agujero negro a cantar? Karaoke. No, la otra cosa, con las ondas de probabilidad. ¿A te refieres a cuando convencimos a la ecuación de Schrödinger de hacer loop, to loops good times, amigo? Exactamente. ¿Qué crees que pasaría si intentáramos eso mientras sus estabilizadores de realidad están activos? Chad se quedó en silencio por un momento, ejecutando cálculos. Bien, teóricamente la interacción entre nuestra probabilidad, manipulación y su campo de estabilidad podría causar que la realidad local se confunda mucho. La sonrisa del capitán Jessica se ensanchó. Perfecto, enciende los armónicos cuánticos y prepárate para mostrarles a estas personas por qué no intentas hacer cumplir la realidad alrededor de los humanos. Hoy, Chad, sí, capitán Q. Muerde el polvo. Se siente apropiado como el clásico Buzz and the Queen. Comenzó a sonar en toda la nave. Jessica Thompson se acomodó en su silla de mando y se crujió los nudillos. A veces, reflexionaba, la mejor manera de lidiar con la realidad era recordarle quién estaba realmente a cargo. La batalla que siguió más tarde se describiría en informes oficiales como técnicamente imposible, filosóficamente desafiante, y dando a varias supercomputadoras una crisis existencial, pero esa es una historia para otro momento. Capítulo 3. La realidad toma un descanso para tomar café. La primera señal de que algo inusual estaba sucediendo llegó cuando varios de los miembros de la tripulación de los ejecutores de la realidad notaron que sus sombras habían comenzado a tararear melodías de programas. Señor, el oficial del sensor de la llave de Crack informó que su voz alcanzó un tono típicamente reservado para discutir el miedo existencial. La nave humana es escupirlo. El comandante supremo Baxor exigió tratar de ignorar el hecho de que su propia sombra estaba realizando lo que parecía es una rutina de zapatos suaves. Están cambiando de fase sus armónicos cuánticos para que coincidan con nuestros estabilizadores de realidad.
pero lo están haciendo mal, deliberadamente mal, es como si estuvieran tratando de convencer a la física de tomar unas vacaciones, señor. Antes de que Baxter pudiera responder, el espacio entre las dos naves comenzó a ondularse de maneras que el espacio realmente no debería. Colores que no habían existido antes aparecieron de repente, echó un vistazo alrededor y decidió quedarse. Chad Jessica gritó alegremente mientras observaba las lecturas del sensor. ¿Cómo se ven esas ondas de probabilidad? Absolutamente radical, capitán, hemos convencido con éxito al espacio-tiempo local de que podría ser divertido probar algo nuevo. También creo que hemos inventado accidentalmente 3 nuevos colores primarios. Oh, genial, agréguelos a las opciones de pintura de la nave para la próxima reparación. Jessica estudió la pantalla táctica donde la grieta 6 naves. Los estabilizadores de realidad estaban creando un patrón interesante de resistencia cuántica. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A esa vez que enseñamos a una estrella de neutrones a romperse. Baila no la otra cosa la cosa. Con el monopolio o la voz de Chad adquirió un tono de reconocimiento encantado. ¿Te refieres a cuándo? Convencimos al monopolio magnético de existir exactamente por 3,7 segundos solo para fastidiar esa conferencia de física. Esa es. ¿La que crees que pasaría si intentáramos eso aquí, pero con sus estabilizadores de realidad tratando de imponer? La física normal. Hubo una breve pausa mientras Chad hacía los cálculos, capitán. Eso crearía una zona localizada donde la realidad tendría que elegir entre seguir sus reglas y seguir las nuestras. Dado que nuestro enfoque de la física tiende a ser más persuasivo, perfecto, encienda los generadores de monopolo, demostrémosles por qué tratar de imponer la realidad alrededor de los humanos es como tratar de ella gatos cuánticos técnicamente. Posible pero altamente desaconsejable. En el puente de las realidades, las alarmas del ejecutor sonaban. En frecuencias que antes no habían sido posibles. Informe de estado. Baxter exigió observar cómo las sombras de su tripulación continuaban su actuación musical improvisada. Señora, ahí los oficiales tácticos parecen tener problemas para encontrar palabras en cualquiera de sus especies. 3 idiomas están introduciendo. El monopolio magnético en nuestra realidad y campo de aplicación. Eso es imposible. El monopolio magnético no existe. Intente decirles eso, señor. Parecen estar negociando con la física. La pantalla de vista mostró el espacio alrededor de su nave, comenzando a torcerse de maneras que hicieron que los ojos de todos dolieran. La nave humana ahora se acercaba simultáneamente desde 5 direcciones diferentes, ninguna de las cuales parecía existir realmente en el espacio-tiempo normal. Están transmitiendo de nuevo. El oficial de comunicaciones anunció que es una solicitud para nuestros estabilizadores de realidad para... Y cito che y sigo la corriente, amigo. La antena de Baxter se movió violentamente. ¿Qué significa eso? Desconocido, señor, pero nuestros estabilizadores parecen estar considerando eso. Hey, Chad Jessica reflexionó mientras veía cómo los estabilizadores de realidad de la nave 6 empezaban a vacilar. ¿Recuerda ese teorema sobre la superposición cuántica que refutamos el mes pasado? ¿Te refieres a cuando probamos que el gato de Schrödinger podría estar vivo y muerto y también potencialmente ser un perro si se lo preguntas amablemente? Suficiente, sí. ¿Qué pasa si aplicamos ese mismo principio aquí, pero con toda su nave? Capitán, está sugiriendo que intentemos convencer a su nave de que podría disfrutar de existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente, incluyendo varios estados que técnicamente no deberían ser posibles. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Genial, aunque me siento obligado a señalar que esto podría causar que sus estabilizadores de realidad tengan una crisis existencial. La sonrisa de Jessica se amplió. Ese es el punto, Chad. A veces la mejor manera de ganar una pelea es hacer que tu oponente cuestione la naturaleza fundamental de su existencia. Enciende los amplificadores de incertidumbre cuántica. Activando los amplificadores de incertidumbre. El capitán, también creo que las sombras de su tripulación han comenzado una línea de conga. El puente del ejecutor de la realidad había descendido al caos. Bueno, técnicamente había ascendido al caos y también, posiblemente de manera lateral al caos, ya que la dirección se había convertido más en una sugerencia que en una regla, señor. La voz del oficial científico había adquirido la calma peculiar de alguien que había renunciado por completo a comprender lo que estaba sucediendo. Nuestros estabilizadores de realidad informan que actualmente existen en 17 configuraciones diferentes simultáneamente, incluidas 3 que nuestros ingenieros juran que nunca diseñaron realmente. Thor observó con horror cómo su poderosa nave insignia comenzó a parpadearse entre diferentes estados cuánticos. Eso no es posible, señor. Con el debido respeto, no creo que a los humanos les importe lo que es posible.
Parecen estar reescribiendo las leyes locales de la física a través de la pura fuerza de voluntad y la interpretación creativa de la mecánica cuántica. No pueden hacer eso. ¿Pueden hacerlo? Eso es lo que está permitido, señor. No creo que permitido sea un concepto que se aplique a los humanos en el espacio. Están transmitiendo. De nuevo, esta vez es una receta para algo llamado tragos de gelatina cuántica y una sugerencia de que quizás queramos rendirnos antes de que tengan que obtener una cita. Realmente creativo. Toda la tripulación del puente se volvió para mirar a su comandante. Varias de sus sombras habían formado una barbería. Si quet vax. Thor se desplomó en su silla de mando. Envía la señal de rendición. Y pídeles que dejen de hacer lo que sea que le estén haciendo a la realidad. Creo que puedo ver mis propios pensamientos y están a cuadros. Ah, ya se están rindiendo. Jessica hizo un leve puchero cuando llegó la señal de rendición, pero tuve esta gran idea sobre enseñarles a sus estabilizadores de realidad a cantar a la tirolesa. Tal vez sea lo mejor. Capitán. Chad sugirió que, según mis cálculos, estábamos a unos 3 minutos de inventar accidentalmente una nueva forma de matemáticas que solo funciona los jueves. Oh, deberíamos guardar esa idea para más tarde. Jessica se enderezó en su silla. Muy bien, envíales los términos estándar de rendición más un requisito de disculparse con la realidad por intentar hacer cumplir las reglas. Términos enviados al capitán. El comandante está de acuerdo con todo, incluida la disculpa de la realidad. También están solicitando información sobre cómo hacer que sus sombras dejen de cantar. Diles que probablemente se les pasará en unos días a menos que las sombras decidan que les gusta el teatro musical. En cuyo caso, están solos. Jessica se estiró y revisó el cronómetro de la nave. Fijó un curso de regreso a la base estelar Alpha 7. Chad, creo que nos hemos ganado una bebida. El curso se estableció en el capitán. Aunque me siento obligado a mencionar que es posible que hayamos creado accidentalmente una pequeña zona donde la probabilidad ahora se mide en tonos de azul. Añádelo al informe. Al Departamento de Física Cuántica le encanta cuando les traemos nuevas paradojas para estudiar. Jessica se recostó en su silla con una sonrisa. S.A. satisfecha. ¿Sabes cuál es la mejor P? El arte es Chad. ¿Qué es eso, capitán? Ni siquiera tuvimos que usar cosas realmente raras esta vez, ya que el USS Old My Bear. Ese Alejo del barco completamente desconcertado Crack 6C. Jessica comenzó a tararear junto con la selección musical actual de la nave. Siempre mira el lado bueno de la vida ahora interpretado en armonía de 5 dimensiones gracias a sus recientes ajustes a la realidad local en la base estelar Alpha 7. El almirante Harrison ya estaba alcanzando su botella de whisky después de haber desarrollado un sexto sentido para cuando Jessica Thompson había hecho algo que requeriría crear nuevas formas de matemáticas para explicar y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, la realidad misma. Había aprendido otra lección valiosa cuando los humanos están involucrados. Las leyes de la física son más como sugerencias educadas. Y el martes no necesariamente tiene que venir después del lunes, si lo pides lo suficientemente amablemente. Capítulo 4. La burocracia contraataca. La oficina del almirante Harrison en la base estelar Alpha 7 había visto muchas cosas inusuales a lo largo de los años, pero esta podría haber sido la primera vez que había visto llorar a un físico cuántico, pero el Dr. Alexei Kitov, jefe del departamento de física de la estación, hizo un gesto salvaje hacia la pantalla holográfica que mostraba las consecuencias del USS. Sostén mis cervezas. Encuentro reciente. Esto no tiene sentido. Ninguno. Cero. Incluso los números imaginarios están huyendo de estas ecuaciones. Jessica Thompson se sentó en su silla habitual y se veía demasiado complacida consigo misma. Creo que tiene mucho sentido. Cuando convencimos a los monopolos magnéticos de existir. No. Alexa interrumpió. Su acento se hizo más espeso por la angustia. No es posible. No se puede simplemente pedir que exista un monopolo magnético. Bueno, no con esa actitud. Jessica respondió alegremente. Tienes que ser más positivo al respecto o negativo, o ambos simultáneamente. Así es como logramos que se quedaran más de unos pocos segundos esta vez. El almirante Harrison, que hacía tiempo que había renunciado a comprender los detalles técnicos de las misiones de Jessica, tomó otro sorbo de su whisky. Dr. Kitov, tal vez podría explicar en términos simples exactamente qué ha hecho el capitán Thompson para ofender a la física esta vez. El físico respiró hondo, tratando visiblemente de calmarse. Es como si esta realidad fuera un libro. Sí.
Un libro de física con reglas y leyes. El capitán Thompson hizo una pausa buscando las palabras correctas. El capitán Thompson está tomando el libro y lo tira por la ventana. Luego convence a la ventana de que en realidad era una puerta. Todo el tiempo y el libro ahora es una presentación de danza interpretativa. Para ser justos, la voz de Chad intervino desde el comunicador de Jessica. El libro parecía mucho más feliz como una presentación de danza. Deberías haber visto las ecuaciones cuando se dieron cuenta de que podían bailar un vals. Alexi hizo un sonido que sugería que su alma estaba tratando de escapar de su cuerpo. El capitán almirante Harrison intervino antes de que el físico pudiera tener un colapso total. Aunque aprecio sus métodos creativos de resolución de problemas, tal vez podríamos centrarnos en las preocupaciones más inmediatas, como el hecho de que los Cracky están presentando una queja formal sobre las sombras de su tripulación que siguen actuando en musicales de Broadway. Oh, eso se acabará con el tiempo. Jessica hizo un gesto despectivo con la mano a menos que las sombras obtengan una buena crítica, en cuyo caso podrían decidir tomar su espectáculo en la carretera, pero mira el lado positivo. Hemos revolucionado el entretenimiento en el Imperio CRA-6 y sus estabilizadores de realidad aprendieron una valiosa lección. Sobre ser más flexibles, los estabilizadores ahora están escribiendo poesía. El almirante dijo rotundamente poesía existencial. Sobre el significado de la existencia y si algo es verdaderamente real cuando los humanos están cerca para cuestionarlo. Ver. Enriquecimiento cultural. Antes de que alguien pudiera responder a eso, el sistema de comunicación de emergencia del almirante se activó. Un teniente de aspecto frenético apareció en la pantalla, su cabello de alguna manera desafiando la gravedad a pesar de que la gravedad artificial de la estación está completamente funcional. Almirante, estamos recibiendo informes del cuadrante gamma. El colectivo Cigor es el teniente. Hizo una pausa para verificar 2 veces sus datos. Está intentando crear un arma que afirman que hará que el universo se tome a sí mismo. En serio de nuevo. Jessica se animó de inmediato. Están tratando de hacer cumplir las constantes universales porque tengo algunas ideas sobre cuán flexibles podrían ser. No, 3 voces gritaron. Simultáneamente el almirante, el teniente y el doctor Kitov, que había comenzado a estresarse con las ecuaciones de probabilidad cuántica, continuó el teniente, aparentemente ha construido un dispositivo al que llaman el ejecutor de la ley universal. Dicen que, y cito textualmente, restaurará la cordura en la física y evitará que los humanos traten el espacio-tiempo como una sugerencia. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Jessica, la misma sonrisa que había precedido al incidente que había enseñado a Dark Matter a hacer malabarismos. El capitán Thompson, dijo el almirante Harrison en tono de advertencia. Lo que sea que estés pensando, Chad. Jessica gritó. Ya se dirigía a la puerta. ¿Qué crees que pasaría si presentáramos su ejecutor de la ley universal a nuestros amplificadores de incertidumbre cuántica? Bueno, capitán, teóricamente, la interacción podría causar realidad. Para empezar a cuestionar sus elecciones profesionales, también podríamos enseñar accidentalmente entropía a bailar break dance. Perfecto, almirante. Nos encargaremos de esto. El doctor Kitov quiere venir. Podría ser una gran oportunidad. Para alguna investigación práctica de física, el físico que se había acurrucado en posición fetal mientras agarraba sus ecuaciones. Solo gimió cuando la puerta se cerró detrás de Jessica. El almirante Harrison podía escucharla discutiendo emocionada algo con Chad sobre enseñar causalidad a caminar sobre la luna y ver si podemos hacer que la lógica haga volteretas hacia atrás. Se volvió hacia su gabinete de licores, luego hizo una pausa. Después de un momento de consideración abrió el cajón de su escritorio y sacó un formulario que había estado guardando. Para una ocasión especial, solicitud para el equipo de mantenimiento de la realidad, división de limpieza extradimensional. Algo le dijo que lo iban a necesitar a bordo del USS. Sostén mi cerveza. Jessica se acomodó en su silla de mando. Con el aire de alguien a punto de divertirse demasiado con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Muy bien, Chad estableció un rumbo hacia el cuadrante gamma y pone en cola nuestra lista de reproducción. Estoy pensando que empezaremos con Break the Rules de Charlie XCX y luego pasaremos a un curso clásico de Queen establecido en Captain. Aunque me siento obligado a mencionar que nuestros últimos 3 encuentros con dispositivos que imponen la realidad han resultado en la creación de 2 nuevas escuelas de pensamiento filosófico y un teorema muy confuso sobre la naturaleza de la existencia. Sé que es genial esta vez. Tengo algunas ideas sobre cómo enseñar el entrelazamiento cuántico a bailar en cuadrado. ¿Crees que podríamos convencer a Wei? Funciones para hacer el deslizamiento eléctrico mientras sostengo mi cerveza. Preparada para saltar a una velocidad más rápida que la de la luz o posiblemente más lenta que la de la luz. Jessica también tenía algunas teorías sobre eso. La IA de la nave realizó un diagnóstico rápido de su equipo de doblamiento de la realidad. Todos los sistemas son nominales.
Capitán. Los campos de distorsión de la realidad están cargados. Los amplificadores de incertidumbre cuántica están listos para hacer que la física cuestione sus elecciones de vida y he preparado una selección de tutoriales de baile para cualquier fuerza fundamental que podamos encontrar. Perfecto. Ya sabes lo que dicen. Chad. Las reglas se hicieron para romperse. La realidad fue creada para ser doblada y si no puedes enseñarle a una constante universal a hacer la Macarena, simplemente no estás esforzándote lo suficiente. Los motores de la nave cobraron vida zumbando, probablemente rompiendo varias leyes de la termodinámica en el proceso. Pero eso estaba bien, se disculparían con la entropía más tarde, tal vez le enviarían una canasta de frutas mientras se preparaban para partir. Jessica no pudo evitar sonreír. Después de todo, alguien tenía que mostrarle al universo que la física era más un arte que una ciencia, y quién mejor que un capitán humano con una surfista y una nave que lleva el nombre del momento más famoso de la humanidad. Sujétenme la bebida. El colectivo Zek-Snor estaba a punto de aprender por qué tratar de hacer cumplir las leyes universales alrededor de los humanos era como tratar de enseñarle modales en la mesa a un agujero negro, teóricamente posible, pero probablemente terminaría en un desastre muy interesante. Continuará.